Con todos estos hallazgos, ¿no? La placa, el TAC, en el TAC también había una afectación ganglionar en el mediastino superior, con la eco y con yo no sé por qué me están pasando y con el TAC abdominal, no tendría ninguna duda en decir que esto es un neuroblastoma como primera opción, como segunda opción, como tercera opción, y luego siempre hay que meter un diagnóstico diferencial, ¿no? Que puede ser un hepatoblastoma o un Wilms tumor. Total, que nosotros a todas las sospechas de neuroblastoma le hacemos una medicina nuclear, lo que le llamamos el MIBG. En este caso, MIBG negativo. Entonces, ¿qué? ¿Es un neuroblastoma o no es un neuroblastoma? Bueno, le hacemos una biopsia. La primera biopsia percutánea nos sale necrosis. Habíamos visto que era un tumor muy necrótico. Bueno, insistimos con otra biopsia y al final es neuroblastoma. Yo creo que la enseñanza de esto es que cuando la imagen es muy sugestiva no nos tenemos que dejar engañar por el MIB, porque sabemos que de un 3 a un 10% de los neuroblastomas van a ser MIB negativos, ¿vale? Entonces, este caso ya sabíamos que era un MIB negativo y este caso nos vino como 2 o 3 meses después, ¿no? Vemos esta tumoración en el mediastino posterior, superior, ¿no? Aquí vemos que está localizada en el mediastino posterior. Total, que le hacemos un TAC y en el TAC se confirma esta gran masa que desplaza los vasos y que está de localización paravertebral e introduciéndose por el canal raquídeo. Entonces uno con el TAC y con los antecedentes que tiene, pues dice, bueno, pues esto es otro neuroblastoma. Le realizamos una resonancia magnética. La resonancia magnética aquí se realizó por la clínica, porque el niño tenía debilidad de las extremidades superiores, entonces querían ver los neurocirujanos cómo estaba la médula. En este caso se confirmó, ¿no?, que la médula estaba completamente desplazada, sin signos de mielomalacia. Le realizamos difusión y en la difusión vimos que había una restricción muy patológica. Total, que con la orientación de un neuroblastoma le hacemos toda la columna completa, vemos que la tumoración se extendía a nivel intradural, le pedimos el MIB, MIB negativo. Bueno, pero es que de un 3 a un 10% puede ser negativo. Nosotros seguíamos pensando que era un MIB. Le hacemos una biopsia percutánea, un PET-TAC. En el PET-TAC se ve que el sub era claramente patológico, cuando la sorpresa fue que era un Ewing sarcoma. O sea que muchas veces hay tumoraciones que se pueden parecer entre ellas, como el Ewing sarcoma intradural, y que van a ser MIB negativo los dos. Pero vamos a entrar de lleno en lo que hemos venido a hablar, ¿no?, de la evaluación del neuroblastoma por las técnicas de imagen. Realmente, si nosotros tiramos de literatura, ¿no?, y nos vamos al grupo, el International Neuroblastoma Risk Group, que son en los que nos basamos, ¿no?, porque ellos son los expertos que se reúnen y son los que dictan las guías. Entonces, ellos dicen que uno puede utilizar el TAC o la resonancia magnética, da lo mismo. Simplemente tienes que utilizar aquella técnica que te permita definir los criterios, aquellos criterios de riesgo quirúrgicos, ¿no? Y estos criterios quirúrgicos que ahora veremos, si tú los puedes definir bien con TAC, pues haz un TAC. Si los puedes definir bien con una resonancia, haz una resonancia magnética. Clásicamente, nosotros estamos acostumbrados como radiólogos al neuroblastoma clasificarlo mediante esta clasificación, ¿no? Estadio 1, 2A, 2B, 3, 4, pero esto es una clasificación hecha para cirujanos. En la nueva clasificación que salió a partir del 2011 o 2012 creo que era, se definen los factores de riesgo quirúrgicos, y estos factores de riesgo quirúrgicos van a depender de dónde está localizado el tumor. Está localizado en el cuello, a ver, ¿se ve el puntero? Aquí. Entonces está localizado en el cuello, en la unión cervicotorácica, en el tórax, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que define a un factor de riesgo quirúrgico? Pues esto hay un artículo muy bueno en el Radiology que te lo explica perfectamente, o sea, te dice exactamente cuándo un tumor tiene factor de riesgo quirúrgico o no. Por ejemplo, en este lado, a ver si lo consigo, aquí, en este lado, esto es un vaso, entonces dicen que los vasos tienen que estar afectados más de un 50%. Si nos vemos al lado contralateral, cuando tiene una afectación de menos del 50%, eso no será un factor de riesgo quirúrgico. O cuando el vaso está completamente, lo que llaman en inglés el encasement, ¿no?, que está completamente embebido dentro del tumor. Por ejemplo, el vaso venoso tiene que estar completamente colapsado. No tenemos que ver luz, ¿no? Cuando vemos luz no sería un factor de riesgo quirúrgico.
Si estuviéramos en el tórax, por ejemplo, el hecho de que el tumor del neuroblastoma estuviera en contacto con la tráquea, con el esófago y que se introdujera dentro del foramen de conjunción, ahí eso no sería ningún factor de riesgo quirúrgico. Tendríamos un factor de riesgo quirúrgico si el tumor estrechara la tráquea o estrechara el esófago o se metiera más del 50% dentro del canal raquídeo. ¿Vale? Pero esto es mucho más, y dependiendo del número de factores de riesgo que tiene, vamos a dividir el tumor en la nueva clasificación, que es L1, L2, M o MS, que es el MS, que es el que antiguamente se llamaba 4S. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto es mucho más fácil si lo hacemos con un caso práctico, ¿no? Por ejemplo, esta es una tumoración extensa retroperitoneal, ¿no? Cogemos entonces, nos vamos a la zona de la unión tóraco-abdominal y vamos a ir uno por uno viendo qué factores de riesgo tiene. Infiltra la porta hepatis y el ligamento hepatoduodenal, en este caso, 1. 2. Afecta la salida de la mesentérica superior. 3. Los pedículos renales. Y 4. La vena cava inferior. En este caso tenemos 4 factores de riesgo quirúrgicos. Y en este caso nos quedaría en un L2. ¿Vale? Esto es hablando a nivel local y de solo anatómico, pero nosotros también podemos evaluar el neuroblastoma de una manera funcional, al igual que los médicos nucleares lo hacen con el MIBG. No voy a entrar en las bases físicas de la difusión, pero lo que nosotros sí sabemos es que el ganglioneuroma es un tumor que es muy pobremente celular, o sea, tiene muy poca célula. ¿Y qué pasa cuando un tumor tiene poca célula? Que no va a restringir. Y si no restringe, significa que el ADC va a ser alto. El ADC alto es blanco, ¿vale? Luego pasamos al ganglioneuroblastoma. El ganglioneuroblastoma, a diferencia del ganglioneuroma, va a tener más células. Y como va a tener más células, va a restringir un poco más. Y si restringe un poco más, el ADC va a comenzar a ser más negro. Y por último tenemos el neuroblastoma, que el neuroblastoma sabemos que está densamente poblado y esto le va a conferir una restricción muy patológica en la difusión. Entonces, sabiendo esto tan básico, en la literatura hay múltiples artículos que se han dedicado a estudiar la difusión en los tumores neuroblásticos, ¿no? Hay múltiples artículos y de hecho se han llegado a proponer diferenciar el neuroblastoma del ganglioneuroblastoma solo por la difusión. Por ejemplo, dan datos que el ADC del ganglioneuroblastoma tiene que ser mayor de 1,1 y los ADCs de los neuroblastomas tienen que ser por debajo de 0,8, ¿vale? O sea que el ADC nosotros también lo vamos a utilizar como respuesta al tratamiento. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la RM funcional en el neuroblastoma? Sobre todo, caracterizar inicialmente el tumor, después ver cómo evoluciona en la respuesta al tratamiento y, sobre todo, evaluar en el tiempo aquellos tumores, aquellos neuroblastomas que no vayamos a tratar porque tienen una biología celular favorable, como lo veremos al final de la charla. En este caso, os presento un hallazgo incidental por placa simple. Entonces le hicimos la resonancia magnética y en la resonancia magnética vemos esta gran masa bien definida, esta gran masa bien definida, localizada en la unión tóraco-abdominal que desplazaba el pilar diafragmático, fusión, que no restringía apenas. Nos salían unos valores de ADC de 1,3, 1,2, 1,3, típico del ganglioneuroma. ¿Vale? O como por ejemplo este caso también era un hallazgo incidental. Era un niño de 3 años con un síndrome encefalítico. Este síndrome encefalítico recuerdo que hubo hace como un par de años, por lo menos en España, no sé si aquí también tuvisteis las encefalitis por enterovirus. Tuvimos un montón de casos. Entonces, cada niño que entraba por urgencias con sospecha de encefalitis por enterovirus se llevaba una resonancia de cráneo y columna. Total, que este niño con la sospecha de una encefalitis por enterovirus le hicimos esta resonancia craneoespinal, con la sorpresa que nos llevamos de esta tumoración en mediastino posterior. Fijaos aquí, esto es el pulmón que está colapsado por la anestesia. Y fijaos la restricción de la difusión, ¿no? De 0,8. Esto ya habla más de un neuroblastoma, ¿no? En este caso se biopsió y se confirmó que era un neuroblastoma y en los casos en los que el neuroblastoma que tienen la clínica de síndrome paraneoplásico, el tratamiento es la cirugía. Si tú quitas el tumor vas a solucionar de manera completa la clínica, ¿vale?
Entonces, en este caso también realizamos un estudio dinámico, y el estudio dinámico sobre la masa nos dio curvas tipo 2 y 3. Y de hecho, si nosotros nos vamos a la literatura, las curvas tipo, perdón, 2 y 3 no, las curvas 3 y 4. Las curvas 3 y 4 se han relacionado con tumores malignos, ¿no? Y en este caso ya cuadraba, era un tumor maligno, era un neuroblastoma, ¿vale? Hemos dicho que valoramos el tumor inicialmente, pero también vamos a valorar la respuesta al tratamiento. Fijaos, este es un niño de 2 años con una masa abdominal en ecografía. En la resonancia magnética que le practicamos teníamos una tumoración extensa, ¿no? Y con diferentes intensidades de señal, ¿no? Una intensidad de señal mucho más homogénea, esta más heterogénea, incluso esta más de características quísticas. Total, que hicimos la difusión, le practicamos la difusión, y la difusión sobre estas zonas nos daban valores de 1,2, típico de ganglioneuroma. Y las zonas más sólidas nos daban ADCs de 0,6, típico del neuroblastoma. Total, que con estos hallazgos el niño se empezó a tratar, ¿no? Y después del tratamiento le realizamos una resonancia magnética a los 3 meses. Y claro, anatómicamente nosotros vemos que hay una reducción de tumor, pero realmente lo que queremos ver es cómo evoluciona el tumor, ¿no? O sea, si ha madurado o no ha madurado, porque lo bueno del neuroblastoma es ver cómo madura. Si madura, es mucho mejor. Entonces, aquí vemos que la zona que anteriormente era de ganglioneuroblastoma, en este caso había permanecido con ganglioneuroblastoma. ¿Pero qué le ha pasado a la zona que era de neuroblastoma, que era de 0,8? Había aumentado a 1,1. O sea que realmente había habido una muy buena respuesta al tratamiento, ¿vale? En la práctica clínica diaria, nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos una sospecha de tumor neuroblástico, vamos a hacer un estudio morfológico. Y esto es lo que hemos dicho, podemos hacer un TAC o una resonancia. Si hacemos una resonancia, tenemos que tener en cuenta que los ADCs por debajo de 0,9 son típicos del neuroblastoma, y los ADCs por encima de 0,9 más típicos del ganglioneuroblastoma o el ganglioneuroma. Pero aparte de la imagen, tenemos que hacer una biopsia. Y de esta biopsia, el cirujano tiene que sacar 2 tipos de biopsia. Una, para ver el estudio histológico, ¿no? ¿Qué tipo es? Si es un ganglioneuroma, ganglioneuroblastoma o neuroblastoma, y el diagnóstico molecular, que al fin y al cabo es lo más importante, porque es lo que nos va a decir si tiene una biología favorable o desfavorable, ¿no? Y en este caso, nosotros nos basamos en 3 genes, y estos 3 genes nos van a diferenciar biología favorable, tampoco hace falta saberlos, pero bueno, saber que hay genes que se relacionan con biología favorable y genes que se relacionan con biología desfavorable. Entonces, hemos hablado de valorar el tumor inicialmente y cómo responden al tratamiento, pero también vamos a valorar esos tumores que no vamos a tratar porque tienen una biología favorable, o por ejemplo, como en este caso, que son neuroblastomas congénitos y de entrada ya se consideran benignos. Entonces, en este caso, en la ecografía, vemos esta tumoración adrenal, que se ve muy bonita, le realizamos la resonancia magnética, y en la resonancia magnética vemos claramente la lesión sólida y cómo esta restricción en la difusión, vemos que brillan en la difusión, pero que en el ADC no es muy negro. Entonces, a los 3 meses, esta resonancia se hizo a los 3 meses, sin tratamiento, simplemente como para ver la evolución del tumor. Vemos que anatómicamente el tumor había disminuido de tamaño, y lo que nos interesaba era cómo había evolucionado celularmente. Y celularmente seguía de la misma manera. O sea, no había restricción en la difusión y en el ADC era alto. Y esto, con resonancia magnética, nosotros podemos hacer volumetrías, volumetría inicial, volumetría final, ¿no? Como empezamos el volumen inicial, volumen final, y aparte calculamos los histogramas del ADC. Entonces, los histogramas del ADC, el amarillo corresponde al histograma inicial y el blanco al histograma final. Y vemos que están parecidos, están solapados. Si, por ejemplo, tuviéramos un neuroblastoma, como se enseñará a continuación, que ha respondido mucho al tratamiento, el segundo histograma, que es el blanco, estaría desplazado hacia la derecha, ¿no? Siendo un ADC mucho más alto. O, por ejemplo, este caso era un neuroblastoma L2 en una niña de 7 meses. ¿no? Tenemos esta gran tumoración extensa retroperitoneal, y lo más importante es que restringía la difusión, ¿no? Habíamos hecho la biopsia y ya sabíamos que tenía una biología celular favorable, por lo que no lo íbamos a tratar, simplemente lo íbamos a seguir por resonancia magnética. Total, que le hicimos la resonancia magnética, creo que se hizo a los 6 meses, y vemos claramente cómo el tumor espontáneamente había disminuido de volumen,
Pero lo más importante, fijaos el cambio de la difusión. El ADC había cambiado muchísimo y esto lo podemos evaluar, como hemos dicho anteriormente, con el volumen inicial, volumen final, y aparte con los histogramas del ADC. Aquí, por ejemplo, sí que vemos que el histograma final se había desplazado discretamente hacia la derecha, lo que significaba que celularmente había madurado, había mejorado. Entonces, esto, lo que os he explicado hasta ahora es el estadiaje local, ¿no? Cómo vamos a estudiar localmente al tumor. Pero hasta hace muy poco el estadiaje sistémico se realizaba con la medicina nuclear, ¿no? Con el MIBG. Entonces, realmente hay un médico nuclear en Alemania que tiene una publicación muy buena, ¿no? Que dice que el MIBG tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad cercana al 100%. O sea que realmente, si yo me guiara con eso, la charla acabaría aquí. No necesitamos ninguna prueba más. Muchas gracias. Pero hemos venido aquí a hablar de cómo vamos a estudiar el neuroblastoma con resonancia magnética de cuerpo entero. Entonces, el estadiaje sistémico sí que es verdad que siempre se hace el MIBG, pero en nuestro hospital estamos introduciendo la resonancia magnética de cuerpo entero junto con la de cráneo y columna, en todos aquellos tumores que son de estadio 4 hacia abajo. Entonces, les voy a mostrar básicamente, no me voy a solapar con la doctora Manner, rápidamente voy a deciros lo que hacemos en mi hospital. Pasamos de tener la 1,5 a la 3 teslas. Entonces, con la 3 teslas hemos mejorado considerablemente, porque podemos meter al paciente, ponerle por encima todas las bobinas, y en el caso de que el niño sea bastante pequeñito, pues le ponemos las gafas, por las que le proyectamos unos dibujos, y entonces podemos evitar muchas anestesias de esta manera. ¿Vale? Aquí hay, si quieren artículos para leer sobre cuerpo entero, existen estos 2 artículos que son muy buenos y os los recomiendo. Y para que veáis cómo hemos cambiado en mi hospital. En mi hospital empezamos en el 2015 haciendo unas 80 resonancias magnéticas de cuerpo entero al año, y fijaos a finales de octubre que estamos en 230. Y fijaos el TAC tóraco-abdominal. Empezamos aquí y estamos aquí. O sea que la tendencia en muchos servicios es esta. Entonces, ¿cuál es el protocolo que utilizamos en el cuerpo entero? No es el protocolo que se utiliza en el cuerpo entero, por ejemplo, de la osteomielitis multifocal recurrente o de los síndromes de predisposición de cáncer. Este es un protocolo completamente más corto, ¿no? Vamos a hacer 4 secuencias: coronal T1 Dixon, coronal STIR, axial difusión y un axial T2 FATSAT, ¿no? En este caso sabemos que el coronal Dixon ya viene con 4 secuencias, o sea que fijaos lo que tardamos en hacer el Dixon, que son 40 segundos por stack, y vamos a tener la secuencia de grasa, la secuencia de agua y el dentro y fuera de fase. Pero aparte de esto, vamos a hacer un coronal STIR y la difusión en axial, que después la vamos a reconstruir en coronal, y con el axial T2 FATSAT, ¿vale? Aunque es un estudio realmente corto, tenemos que tener en cuenta que se tarda mucho en informar esos estudios, porque son muchas secuencias a la vez. Tenemos que valorar primero el STIR, porque aquí estamos viendo todo reconstruido, pero claro, uno se lo tiene que informar directamente por diferentes stacks, ¿no? Aquí tenemos el STIR y luego tenemos que hacer la difusión. La difusión la vamos a hacer en axial, pero lo bueno es que la vamos a reconstruir. La vamos a reconstruir, le vamos a dar esta imagen más anatómica, ¿no? Fijaos aquí este caso de afectación completamente diseminada de la médula ósea y cómo se veía en el coronal difusión, ¿no? Que es muy parecido a lo que se vería en un PET. Pero aparte, nosotros podemos jugar con la máquina, ¿no? Y esta difusión, que sabemos que tiene muy mala resolución anatómica, podemos fusionar esta difusión con el T2. Y si aparte le damos color, vamos a tener la imagen de un PET-TAC, ¿no? Y es bastante superponer la imagen de la fusión, de la difusión con el T2 a la imagen del PET-TAC. Luego vamos a hacer el cráneo-columna. El cráneo va a ser un cráneo sencillo, con contraste, y la columna la vamos a adquirir en sagital, ¿no? 3 sagitales: sagital T2, sagital T1 Dixon y el postcontraste. Y lo que sí que sabemos es que el cráneo-columna es superior a la medicina nuclear para detectar estas diseminaciones leptomeninges. Fijaos aquí, yo no sé si proyecta muy bien, que está la médula completamente llena de nodulitos típicos de la diseminación leptomeningea del neuroblastoma estadio 4. ¿Vale? Entonces, las indicaciones, pues la resonancia magnética va a estar indicada
sobre todo en el cuerpo entero por la difusión y la perfusión, mientras que el TAC cuando quieres obtener una imagen anatómica. La resonancia magnética va a tener mayor sensibilidad y especificidad en estadios 4 y estadios 4S, o el LM que llamamos ahora, mientras que el TAC va a tener mayor precisión en el estadio 1. Y la resonancia magnética va a ser muy buena, sobre todo para infiltración de la médula ósea y diseminación leptomeningia. ¿Vale? Ahora les voy a mostrar algunos casos en estos 5 minutos que me quedan de valoración de respuesta al tratamiento con cuerpo entero. Fijaos la diferencia de un neuroblastoma estadio 4. Veis que sigo poniendo neuroblastoma tipo 4, pero tendríamos que poner la nueva clasificación. O sea, mentalmente uno siempre tira la clasificación antigua. Fijaos el coronal STIR antes y después del tratamiento. ¿Vemos alguna diferencia? Realmente es bastante difícil ver diferencias, ¿no? Vemos esta alteración parcheada de la médula ósea, ¿no? Y que sigue estando parcheada. Entonces, si hacemos la difusión, fijaos la difusión, como toda la médula ósea, la afectación de la médula ósea de los brazos, de los húmeros, junto con las vértebras, ha desaparecido completamente. O sea que podemos estar muy seguros, ¿no?, que ha respondido al tratamiento simplemente con la difusión. Y como siempre hacemos el MIBG nos confirma que salió completamente limpio. Aquí, por ejemplo, les muestro otro caso de un neuroblastoma estadio 4, en el que vemos esta afectación parcheada, difusa, de todos los cuerpos vertebrales, de los fémur y de la pelvis. Y fijaos en la difusión, ¿no? Esta restricción de la difusión de toda la médula ósea. Pero fijaos lo que pasa después del tratamiento. Después del tratamiento vemos que en el STIR ha mejorado, pero ya no vemos esta afectación en el cuerpo entero. Fijaos la diferencia, porque empezamos a hacer cuerpo entero sin incluir las piernas, y los últimos cuerpos enteros que estamos haciendo, estamos incluyendo la difusión de las piernas también, porque estábamos viendo que nos perdíamos muchas lesiones de las extremidades inferiores. ¿Vale? Y en este caso vemos la correlación entre el MIBG inicial, ¿no?, con esta afectación de las tibias, de los fémur, de las vértebras, y cómo después del tratamiento había mejorado, había desaparecido la afectación. Aquí tenemos otro caso, ¿no? Esta afectación parcheada, difusa de la médula ósea sobre las vértebras, cómo se correlaciona con la restricción de la difusión y cómo lo correlacionamos con el MIBG, y cómo después del tratamiento vemos que esta alteración parcheada de la médula ósea de las vértebras había desaparecido a su vez la alteración en la difusión, ya no había nada que restringiera, y lo correlacionábamos con el MIBG, que era negativo. ¿Vale? Pero con esto no quiero decir que todas las alteraciones de señal ni todas las restricciones de difusión que veamos en la médula ósea sean patológicas. Tenemos que tener en cuenta que existe la médula ósea roja hematopoyética normal en niños pequeñitos. Entonces, fijaos, este es un caso de la semana pasada. Un niño de 34 meses con un neuroblastoma. Aquí en la flecha estoy señalando el neuroblastoma. Pero aparte del neuroblastoma, vemos, fijaos, esta alteración de señal de todos los cuerpos vertebrales, ¿no? Brillan. Pero aparte de brillar, brillan también los isquion y brillan también los fémur. Lo vemos aquí. A ver. Aquí. Entonces, hicimos la difusión y fijaos la difusión. La difusión, ¿qué pasa? ¿Está diseminado o no está diseminado? No, porque realmente tiene una alteración difusa de toda la médula ósea, restringe toda la médula ósea. Entonces nos vamos a ver las diferentes secuencias por separado. En el STIR veíamos, por ejemplo, esta alteración de señal con esta lesión. Entonces el STIR lo correlacionábamos con el in-phase. Entonces en el in-phase veíamos las lesiones hipo, ¿no? Y estas lesiones hipo las tenemos que ir a correlacionar con las lesiones en fuera de fase. Y en el fuera de fase, la médula ósea roja hematopoyética siempre cae la señal. Y fijaos aquí que la señal cae en toda la médula ósea, al igual que en las tibias distales. Fijaos las tibias distales, ¿no?, con esta alteración de señal, estas lesiones en el dentro de fase, y fijaos las lesiones como cae la señal en el fuera de fase. O sea que tener en cuenta en la médula ósea y no confundirla con la afectación metastásica por el neuroblastoma. Y realmente aquí lo que nos ayuda es el coronal Dixon, ¿no? Y si hiciéramos la difusión, ¿no?, en la difusión axial, vemos aquí en el ADC que el ADC es completamente patológico, pero es la médula ósea normal del niño que restringe. Entonces, hay que tener en cuenta lo que hemos dicho, que la médula ósea roja hematopoyética normal presenta un aumento de señal en el STIR, restringe la difusión, pero todas las lesiones va a caer la señal
en el fuera de fase. Mientras que en la enfermedad metastásica, estas lesiones no se van a modificar ni dentro ni fuera de fase, ¿vale? Y la enfermedad residual, por el contrario, lo que vamos a ver es un aumento de señal en STIR y no van a restringir en difusión. Esta es la diferencia con las otras dos. Bueno, y por último, en este minuto y medio que me queda, quiero comentarles las aplicaciones 3D que estamos haciendo últimamente en mi servicio. Realmente estamos trabajando con ingenieros a nuestro lado, no en todos los neuroblastomas, en aquellos neuroblastomas que son tributarios de cirugía y que quirúrgicamente son complicados, ¿no? Como en este caso, que el neuroblastoma pues, estaba englobando a la vena cava inferior, a la vena porta, a la salida del tronco celíaco. Entonces, nosotros lo que hacemos es que le decimos al ingeniero por dónde tiene que ir pintando el tumor y cuáles son los vasos. Entonces, con esto, el ingeniero va a generar modelos 3D. Y estos modelos 3D pasan por introducir estos datos brutos, ¿no? Que son en archivos STL, en este programa, que este programa es gratis. O sea, este programa tú te lo puedes bajar en tu casa y tenerlo gratis en tu casa. Entonces, después de meter los datos aquí, es donde se generan estos modelos 3D. Y con estos modelos 3D vamos a ir a la impresora, ¿no? E imprimir la tumoración, pero no imprimir la tumoración sola, imprimir la tumoración junto con las relaciones anatómicas del tumor. Por ejemplo, en este caso, veíamos que esta tumoración estaba en íntimo contacto con los vasos, se hizo el 3D y se llevó a cirugía, ¿no? Y vemos que el tumor era muy parecido a la impresión 3D que habíamos realizado. Y lo mejor de todo, tenemos dos tipos de impresiones, una impresión que llamamos buena y la impresión mala. La impresión buena es aquella que tú consigues tener un material que se parece bastante al tumor. Y entonces el cirujano puede operarlo antes. Antes de ir a la operación, opera en su casa o en el hospital, opera el tumor para ver lo difícil que es. Y luego tenemos la impresión mala, que es la más barata, y es en la que el cirujano únicamente puede ver el 3D, pero no puede operarlo porque el material es demasiado duro, ¿no? Y aquí tenemos que los modelos estos se llevan a cirugía. Entonces, ya para concluir, decir que la radiografía y la ecografía son de primera línea en el neuroblastoma, que podemos utilizar la resonancia o el TAC indistintamente para valorar los factores de riesgo quirúrgicos, ¿no? Aquellos de L1 o L2, y que la resonancia y el TAC también se pueden utilizar para evaluar la respuesta al tratamiento e identificar masas residuales. Los que sí que sabemos es que la resonancia es mucho superior al TAC para evaluar la afectación ósea. Y sobre todo recordar el valor de la ADC, ¿no? El valor de la ADC para valorar el tumor inicial o la respuesta al tratamiento. De hecho, hoy en día lo consideramos como un biomarcador complementario al PET-TAC en la respuesta a la quimioterapia en todos los neuroblastomas. Y yo creo que con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Espero que descanse ahora la voz. Las preguntas las vamos a dejar para el final, para que podamos optimizar el tiempo.